A un mes de el doble terremoto que sacudió al país, estamos de nuevo en La Guaira. Contrapunto se activó desde el primer día y uno de los primeros que llegó a esta zona de La Guaira fue Pavel Seidel. Se convirtió en nuestros ojos acá en La Guaira. Pavel, este fue el primer sitio al que llegaste, ¿no? Visto en retrospectiva, ¿qué te encontraste? ¿Qué ves hoy? ¿Cómo evalúas lo que estamos viviendo? Bueno, Goyo, este fue mi primer contacto con La Guaira, que me estacioné, me subí arriba, esto era una loma y estoy sorprendido, la verdad que estoy sorprendido lo que estoy viendo y lo que vi en ese momento. Para accesar arriba era muy empedrado, muy complicado, muy alto, o sea, pero ¿qué te puedo decir? Muy por encima de esta altura, había muchas losas que habían caído del lado, había mucha gente intentando rescatar a alguien vivo o fallecido. Y bueno, fue el primer shock de impresión, de entender cómo la gente estaba intentando, a pesar de lo que parecía una tarea imposible. Si ves las imágenes, son tareas imposibles. Estaban intentando trabajar, rescatar gente, buscar a sus familiares, buscar amigos. Y aquí uno conseguía cuadernos, conseguía... Tenemos un video de un pasaporte, sí, recuerdo. Un pasaporte, sí, que lo hicimos aquí muy cerca. Me sorprende realmente lo adelantado que está hoy específicamente, porque hemos ido recorriendo y se ve que están trabajando en diferentes lugares y específicamente en bueno, hay un avance importante en la remoción de los escombros y aquí fue donde empezó, digamos, el proceso que estuvimos informando desde el día 1, tomando en cuenta que el día 0 es el día del doble terremoto. Del 24, sí. Exactamente, desde el día 1 ya estábamos aquí informando de temprano y bueno. Pavel, tú bajaste en moto, ¿no? Porque era la forma en que se podía. ¿Podrías describirnos cómo era la situación que muchos han llamado caótica y que, bueno, no era para menos para ese momento? Bueno, Goyo, caótico es un término bonito. Sí. Estamos hablando caótico lo siguiente. Sí, estamos hablando de que bajando en moto había una cola que empezaba en Caracas a la altura del kilómetro 0 de La Guaira. O sea, empezando en Catia. Empezando en Catia. Y durante todo el recorrido hasta llegar aquí eran colas de motos, de 3 filas de motos. No sabría calcular la cantidad de motos, pero estoy hablando de no sé, 12, 15 mil motos. Mucha gente ayudando. De verdad, mucha gente ayudando. Pero también debo decirlo, Goyo, de forma responsable, mucha gente que intentando ayudar creo que generó un caos mucho más complejo. No los critico, no los juzgo. La gente actuaba por espontaneidad, por la necesidad. Yo la razón por la que estuve aquí es porque me pasó igual a la vaguada del 99 y creo que me lo enseñó mi madre. La solidaridad inmediata. O sea, yo sentía la necesidad de que yo tenía que estar aquí y por eso me vine. Y entiendo a muchas de esas personas que lo hicieron. Y bueno, en realidad terminó siendo un gran caos. Esto era una locura. Motos, carros, gente, mucho movimiento. Pero bueno, fue lo que pudimos hacer como personas que simplemente querían y tenían la necesidad imperiosa de ayudar. Pavel, pero esta vez, a diferencia de la tragedia de Vargas, cuando viniste como voluntario, además de movilizarte como voluntario, ahora tú estás frente al medio. Diriges un medio junto conmigo, ¿no? Entonces, estar aquí también era una necesidad de ser ese puente y esa ventana para que la gente pudiera estar viendo lo que de verdad estaba pasando. Sí, Goyo, es que fíjate qué pasa, en el 99 fui voluntario rescatista con ciertos equipamientos y pude ayudar efectivamente en labores de rescate. Ahora vine con una responsabilidad diferente, pero también a buscar la forma de poder ayudar, transmitir información seria, sana, ser útiles, exactamente, porque es fundamental. Vimos que durante la tragedia mucha gente convirtió esto en una oportunidad y realmente esto es lo que es una tragedia y había que generar una información. Es complejo, no todo el mundo del equipo tenía como venirse en una moto, digamos, la disposición, bueno, pero me pareció que era oportuno que yo lo hiciera y trabajamos para ello, trabajamos para poder dar un resultado de información que la gente necesitaba. O sea, es impresionante cómo la gente me escribía cuando hacía transmisiones en vivo, que fuéramos a diferentes edificios. Intentamos ir a todos los edificios que la gente nos pedía e informarles un poco de la situación que estábamos viendo para poder calmar un poco esa ansiedad de la necesidad de información. Y creo que la gran diferencia entre el Vargas del 99
Y esta oportunidad es que me tocó hacer una tarea diferente, pero una labor que también de utilidad. Seguimos en nuestro recorrido a un mes de la tragedia, a un mes de el día de San Juan, que sorprendió al país y nos ha marcado con un antes y un después. Llegamos a Playa Grande. Allí estaba el edificio Luisa Cáceres de Arismendi. Pavel, ¿qué día llegaste aquí? Estamos el día 2, o Ujú. sea, el día viernes, después del doble terremoto. Digamos, aquí fue donde pude ver un poco el contraste, porque ya conocía la situación de lo que habíamos visto del lado de Caraballeda, Caraballeda. Los Cocos y esa zona. Y cuando vine a esta zona fue cuando dije realmente la dimensión de esta destrucción es muy superior a lo que pasó en Vargas del 99 en la isla. O sea, cuando llegué aquí fue cuando pude empezar a entender la Dimensionarla. dimensión, porque una cosa es una zona, pero claro, cuando uno va a la zona de Caraballeda y luego pasas un pedazo y en ese pedazo que pasas, que no pasó nada. Hay un pedazo donde no pasó nada. Sí, sí, Entonces Maiquetía. dices, bueno, allá pasó, pero entonces es zonificado, es en todas partes, es aquí, ¿dónde es? Ujú. Y cuando llegas aquí te empiezas a dar cuenta que es una dimensión de toda La Guaira. Pavel, la experiencia con los rescatistas, con los voluntarios, la gente que estaba ahí, gente que tenía formación, otros que no tenían formación, estaba la gente codo a codo trabajando. ¿Sí? Oye, aquí trabajó todo el mundo. Aquí de verdad señalar que unos no, otros sí, aquellos no. La gente hizo todo lo que pudo. El que llegaba, llegaba a trabajar. Aquí nos conseguimos con mineros, mineros que vinieron desde Guayana en moto y estaban aquí trabajando. Aquí mismo estaban trabajando. Sacaron muchísimos cuerpos y colaboraron muchísimo. La gente no quería que se fueran. La verdad es que aquí trabajó todo el mundo, Goyo. O sea, en mayor proporción, menor proporción. Yo no soy quien para calificar a quién trabajó y quién no. Lo que sí te puedo decir que lo que yo vi aquí fue todo tipo de uniformes, todo tipo de civiles, todo tipo de personas trabajando, apoyando, desde gente que te pasaba dando un vaso de agua, a gente que te regalaba una yaquita con chicharrón que me regalaron a las 4 de la mañana el día 2. O sea, aquí estaba todo el mundo haciendo lo que podía, realmente. Sigamos caminando aquí mismo en Playa Grande. Pavel, ahora caminando llegamos aquí al edificio El Julela, a esta zona que sigue estando al oeste de La Guaira. Eh, Cuéntame, aparte del tema de los rescatistas, el encuentro con la gente, eh, acá se produjo ya como que uno de esos eventos, eh, digamos, luminosos dentro de todo esto, que es un rescate. Cuéntame cómo vivieron eso. Pero, oye, fíjate, esto fue interesante porque nosotros decidimos venir para acá. Yo decidí venir para acá porque luego de una transmisión en vivo, la gente nos pedía que por favor nos acercáramos a ciertos edificios y buscáramos información sobre familiares, sobre la condición del edificio. O sea, ustedes estaban en tiempo real, Tiempo real recibiendo recibiendo mensajes. solicitudes, apoyo, que la gente quería ver qué podía estar pasando en diferentes lugares. Bueno, me vine al edificio del Jurel yo solo, súper complicado el acceso, esto estaba lleno de carros, muy complicado todo. Me llegué hasta aquí y es cuando llego acá me entero que está un equipo de El Salvador trabajando en el rescate de una niña de 15 años que, bueno, fue un momento muy emocionante, muy largo, porque, digamos, esta edificación estaba mucho peor de la que está ahora. Realmente tengo que confesarte que hoy estoy sorprendido cómo han avanzado en la remoción de escombros. Lo fuerte que fue el sismo que quiebra la carretera. Que quedó en la carretera Sí, aquí, sí. y nos permite, bueno, de alguna forma entender la magnitud de lo que fue esto, porque este edificio se vino acá, pero también se vino aquí atrás. ¿Ok? Con esta parte de aquí atrás, de abajo, donde está la piscina, de abajo. En ese momento nos enteramos que está aquí Camila. Camila era una chica de 15 años, su familia había salido, estaban todos aquí abajo, su familia había salido a comprar habrían salido a comer algo, ella no había querido salir y se quedó sola con su perrito en el apartamento. El milagro es que Camila apareció, finalmente fue rescatada en todo este proceso. El proceso fue muy emotivo, fue muy largo, estuvimos aquí largas horas, recuerdo que estaba yo por aquí y fue cuando alguien se acercó y nos dio comida, vino una señora, nos regaló unas hallaquitas de chicharrón, yo estaba junto con nuestro colaborador Román Camacho. Y bueno, estábamos aquí esperando, estaba el equipo de El Salvador
Y bueno, fue un proceso demasiado emotivo. Llegó un momento que vamos a avanzar un poco más. Sí, sí. Bueno, Goyo, aquí estuvimos. Aquí estuvimos instalados por mucho tiempo esperando. Algo hermoso fue cómo se conformó un equipo multidisciplinario acá. ¿Quiénes formaban ese equipo? El equipo de rescate del Salvador estuvo presente, pero estaban los bomberos nuestros, también igual, estaban de defensa civil, estaba 6CPC y aquí estaba ambulancia, estaba todo listo esperando a Camila. La dimensión y lo complejo de un rescate, cuando te dicen, no, ya va a salir Camila a las 5 de la tarde y 12 horas más tarde es que lograron sacar, primero lograron sacar el perrito, estaban los padres, la madre y la abuela de Camila aquí esperándolo, llegó el perrito, después estuvimos por horas esperando el rescate de Camila. Aquí estaba inclusive un equipo de PDVSA con un dron importante que dio una cantidad de información. O sea, el equipo que se conformó aquí para salvar una vida fue un equipo realmente que no estaba con distinciones de quién era de quién. Aquí estaba trabajando todo el mundo, ¿me explico? Y aquí fue realmente un proyecto que lograron llevarlo a cabo porque trabajaron en conjunto, porque a Camila inclusive le hicieron una línea completa de vida para que cuando saliera del edificio en la camilla, ella pudiera llegar rápidamente hasta la ambulancia que estuvo parada ahí permanentemente. Y fíjate, me pasó una anécdota, que yo me metí, como tenía tantas horas, ya conocía a todo el mundo, ya nos saludábamos, ya empezamos a tener cierto grado de contacto, y me metí, y en el momento en que sale Camila, yo empiezo a hacer la grabación y se me olvidó darle play al botón. Bueno, Menos mal que estaba aquí Román también haciendo la segunda cámara, pudimos cubrir el momento, pero fue tanta mi emoción que yo iba hablando emocionado. y no grabaste nada. Y de repente digo, wow, ¿qué pasó? No grabé nada. Y tenía a Camila en todo el proceso, pero bueno, lo importante es que Camila hoy en día está bien Y la acompañamos. y la acompañamos, estuvimos Sí, aquí por ella y para ella. Importante eso que dice. Apenas se determinaba vida, había toda una apuesta por salvar esa vida. Eso pasó aquí, pasó en Caracas con Hernán Gil, con la No, Cruz Roja. pasó en muchos y en lugares, muchos al mismo lugares. tiempo que de Eso es lo que repente no creo. tuvieron el espacio para ser comunicados. Pero sí, sí había mucha Era la gente, apuesta, pues. Era la apuesta, o sea, la desesperación, la emoción y el empeño por rescatar vidas fue real, de todo el mundo. Pavel, ahora vayamos al otro lado de La Guaira, allá a la OPP 26, Sí. donde esa zona cero es sumamente dolorosa y creo que será una impronta. Vamos. Llegamos al sector Caribe, en lo que llaman las OPP. Acá una de los sectores más afectados de todo lo que ha sido esta tragedia. Pavel, ahora, ¿qué te queda? ¿Qué dejas? ¿Cuál es la experiencia que recoges y que te llevas como ser humano, como el presidente editor de un medio y como venezolano? Bueno, Goyo, esto para mí fue una experiencia muy dura. Desde el primer día hasta el último día que bajé, porque me hice un desgarre que no me permitió seguir trabajando aquí abajo. Me conseguí con una combinación muy dura entre el desastre, el apoyo permanente de los familiares, de la gente luchando, la gente que todavía hoy, después de un mes, intentan sacar sus propios familiares que los perdieron. Creo que nosotros tenemos que lograr entender la dimensión de esta situación. Pavel, pero tú fuiste también testigo de la vaguada, de todo lo que fue la tragedia de Vargas, como se conoció. ¿Con qué balance haces tú? ¿Cómo dimensionas estos dos eventos? Además, Mira, la vaguada fue el golpe a La Guaira. La vaguada fue muy dura, la vaguada fue algo muy difícil, lo viví, ya era mucho más joven, me presenté como voluntario, me mandaron un helicóptero desde Maiquetía hasta Macuto. Cuando llegué a Macuto conseguí una devastación impresionante. Pero cuando empecé a recorrer todo este proceso de lo que estábamos viviendo hoy en La Guaira, el primer día pensé realmente que no era había sido tan grande esta tragedia como la del 99. Pero ya el segundo día entendí, logré ver la dimensión y esta tragedia creo que, bueno, que supera muchísimo lo que pasó en la vaguada. La vaguada fue un proceso que atacó muchas zonas y dividió el paso y generó muchas complicaciones, pero este nivel de destrucción, Goyo, es una cosa que es incomparable con cualquier cosa. Es muy triste, sin embargo debo decirte que me sorprende, hay avances, o sea, esto eran montañas mucho más altas
sea, cuando le explico a la gente que estos edificios se convertían en montañas, este edificio que estamos viendo acá enfrente, que está destruido, convertido simplemente en una loma. Y esa loma llena de gente, llena de escombros, aquí están trabajando con respeto, con dignidad. Acabamos de ver una gente reclamándole a otra con toda razón de por qué estaban filmando personas en bolsas que estaban muertos, que respetaran. Y creo que es un tema que hay que aprender muchísimo, Goyo, de la tragedia. Tampoco se puede convertir esto en un proceso amarillista de mostrar muertos. Esto es muy duro. Hay que mostrar las cosas con la realidad, pero con respeto a los muertos, con respeto al dolor de al los dolor familiares. de los familiares y con respecto a la audiencia, porque no tiene ningún sentido estar mostrando un saco con gente muerta. Entonces, creo que es un tema muy importante. Pavel, cerrando ya esta historia, al ser humano que le tocó vivir y vivir esto, ¿cómo te marca? Es duro, Goyo. Es duro. Porque, bueno, gracias a Dios, digamos, no tenía personas directas aquí, en este espacio, en estos lugares. Pero tanto dolor, tanta tragedia se te carga el alma, se te carga el corazón. Creo que eso es lo más importante. Es muy difícil lo que vivimos. En La Guaira, un mes después de que la historia se nos parte, nos deja grietas, aquí no se respira muerte, aquí se respira pundonor, arrojo, aquí se respira el dolor de la gente buscando soluciones, la solidaridad de la gente que ha puesto su brazo, sus piernas y su vida para rescatar a sus vivos y rescatar a sus muertos.